Compañeros y compañeras, reciban de Simbra Carbón un caluroso y fraternal saludo. Frente a la coyuntura política que hoy estamos viviendo, es necesario traer a colación dos frases que son muy importantes. La primera es: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la segunda es que se dice que Colombia es un país sin memoria. Ante esto, es necesario recordar cómo ha sido la historia para los trabajadores de los gobiernos que hemos tenido en Colombia los últimos 200 años. En los gobiernos de derecha hemos sufrido una serie de desmejoras y pérdida de derechos a consecuencia de distintas reformas laborales. Es así como con la Ley 50 perdimos la retroactividad de la cesantía, con la 189 los recargos nocturnos y dominicales. También en las distintas reformas tributarias de los gobiernos de derecha siempre fueron encaminadas a que los trabajadores tuviéramos más carga tributaria, mientras que a las empresas le hacían muchas exenciones que se traducían en mayores ganancias para ellos y de mejora en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. También en esos gobiernos de derecha frecuentemente se hacían despojos de tierras a los campesinos por parte de grupos armados sin que los gobiernos de turno hicieran nada por evitarlo. Los aumentos de los salarios mínimos eran pírricos, que no se compadecían con las necesidades de las familias colombianas, y ante lo cual cada día los pobres hemos sido más pobres y los ricos más ricos. En fin, podríamos seguir señalando una serie de actos de gobierno, de esos gobiernos de derecha, que iban en contra de la calidad de vida y el bienestar de la clase trabajadora, de la clase vulnerable, de los pobres y, en consecuencia, de todas las familias colombianas. En este gobierno del cambio, que está por culminar en el gobierno de Gustavo Petro Urrego, es notoria la diferencia respecto a gobiernos anteriores. Se decía, siempre con la política y la campaña del miedo, que de llegar Gustavo Petro, este país se convertiría en la otra Venezuela, que el dólar llegaría a 10.000 pesos, que la inflación se desbordaría a cifras incalculables, en fin, que sería la debacle. Pero la realidad hoy, después de 4 años de gobierno, es que ha demostrado que este ha sido un gobierno para y por el pueblo. Los salarios mínimos en estos 4 años han subido de una manera justa, y con él se ha tratado de alcanzar el mandato constitucional de que los trabajadores que ganan el salario mínimo sean un salario estable. Y no es cierto que por esos aumentos justos que se han hecho en este gobierno se haya desbordado el desempleo. Al contrario, hoy están en cifras históricas por lo bajo. No es cierto que se haya desbordado la inflación. Hoy también está muy por debajo a como lo dejaban los gobiernos anteriores. Es decir, en materia económica, lo que se ha visto es una mejor redistribución de las riquezas, en donde las empresas también han obtenido importantes ganancias, sin que se diera el pronóstico que desean algunos, de que al llegar el gobierno de Gustavo Petro, muchas empresas se irían del país. Es decir, en el tema laboral, Colombia ha sido uno de los países en el mundo donde más se ha avanzado en materia de derechos laborales y sociales que benefician a los trabajadores. Y eso es un punto que no podemos pasar por alto, compañeros y compañeras. Pero además, compañeros y compañeras, si analizamos bien, este gobierno del cambio ha sido el gobierno que más empeño y más interés le ha puesto en la solución de los distintos problemas que aquejan a nuestro departamento de La Guajira. Por ejemplo, tenemos que los índices de muerte por desnutrición de los niños guayú ha disminuido drásticamente. Incluso en virtud de la matrícula cero, muchos indígenas podrán cursar sus carreras universitarias, incluida medicina en la Universidad de La Guajira, sin costo para ninguno de ellos. En el campo del acceso al agua, con la instalación
de muchas plantas desalinizadoras se ha mejorado la calidad de vida de nuestros paisanos guayú. También en materia de salud, que era o es todavía uno de los problemas neurálgicos del departamento, se construyó un hospital en la población de Nazaret, algo histórico en el país, algo histórico en el departamento, así como también dotó al hospital de Maicao con unas lanchas hospitales que permiten que más pacientes del norte de La Guajira puedan llegar más rápidamente a dicho hospital y recibir la atención que merece cada persona en nuestro país. También nuestros coterráneos se han beneficiado del programa Colombia Mayor, que hoy tiene una cobertura de más de 3 millones de adultos mayores que reciben una cantidad diferente a los 80,000 pesos que se recibían en los gobiernos anteriores y el cual fue objeto también de ataques por políticos de frente. A todo lo anteriormente dicho, creo que no es difícil concluir que definitivamente este gobierno ha hecho por los pobres de Colombia, por los más vulnerables, mucho más que lo que hicieron los gobiernos anteriores en más de 200 años. Y es necesario en este momento entonces entrar a aclarar unas situaciones que se están dando, que tienen a algunos compañeros y compañeras confundidos respecto al proceso electoral que estamos viviendo en la actualidad. Y tiene que ver con la campaña distractora que está desarrollando la empresa hacia los trabajadores con el ánimo de confundirlos y que opten por votar por los candidatos que en el futuro jugarán en contra de los trabajadores en Colombia. La presencia del funcionario de la Agencia Nacional de Minería, en la cual afirman que en el eventual caso de votar por Iván Cepeda estaríamos pateando la lonchera. Pero hay una realidad, compañeros y compañeras, que pasa por más allá de quien esté o no esté en el gobierno, y es que la transición energética que está desarrollando el mundo, cambiando la matriz energética de energías por combustibles fósiles a energías limpias, nos tiene en la situación que nos tiene actualmente. Y no es más que por efecto de la disminución del consumo de carbón en Europa y Estados Unidos, que históricamente han sido los compradores del carbón colombiano, es decir, de Drummond y Cerrejón, es la razón por la que se ha disminuido la producción en estas dos empresas. Con la desventaja, además, de que los fletes para proveer de carbón a los países que hoy aún están consumiendo, que están en Asia, hace que nuestro carbón, el carbón que produce Colombia por medio de Cerrejón y Drummond, sea cada vez menos competitivo y por ende la posibilidad inminente del cierre de mina en el 2034 o incluso antes. Pero la realidad también es que si tenemos en ese momento un gobierno de derecha, sin duda alguna pasará lo que ya pasó cuando Glencore cerró la mina Prodeco y dejó a los trabajadores sin ningún tipo de garantías, con unas consecuencias y un impacto en lo económico, en lo laboral, en lo social, que aún hoy se vive en la región. Y precisamente en ese instante el gobierno de Duque no hizo nada para evitarlo, no hizo nada para proteger a los trabajadores, no hizo nada para obligar a que la empresa asumiera la responsabilidad que tenía con los trabajadores y con las comunidades. Con el gobierno Petro se ha intentado, y con el gobierno de Iván Cepeda seguiremos intentando y buscando precisamente acordar con la empresa y con el Estado garantías para que al momento de cerrar la operación de El Cerrejón, el impacto en nosotros los trabajadores, el impacto en la comunidad, el impacto económico y social en el departamento sea el menor impacto posible. Y si por circunstancias la empresa sigue, pues seguiremos trabajando normalmente, porque tampoco se trata de que el objetivo es cerrar la mina como quieren hacernos creer los que hoy están haciendo campaña a los candidatos de derecha. Ante todo esto, compañeros y compañeras, el llamado es a que reflexionemos y el domingo tomemos la decisión que más le conviene a los trabajadores, basados en el análisis de que históricamente los gobiernos de derecha han sido nefastos y han sido solamente unos elementos
que ha servido a los dueños de las empresas a desmejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y sus familias. Votar por Abelardo o Paloma o cualquier candidato de derecha, compañeros y compañeras, es retroceder. No tengamos duda de que si ellos llegan al gobierno nuevamente, todos los avances que hemos logrado en este gobierno en materia laboral y social lo eliminarán de un plumazo. El único candidato que puede garantizar que si vamos avanzando en materia laboral y social es el candidato Iván Cepeda Castro. Es por eso que la Junta Directiva Nacional en pleno de Sintracarbón los invita a votar decididamente este domingo por Iván Cepeda Castro a la presidencia y por la compañera Aida Quilpué a la vicepresidencia. Hasta la victoria siempre, compañeros.